Saludos. De nuevo estamos en Hablemos Claro de Salud. Hoy con una invitada muy especial, una persona que durante los últimos 25 años ha trabajado en el sector, en diferentes entidades, en el sector público. Estamos hoy con Carmen Eugenia Dávila, la presidenta ejecutiva, la directora ejecutiva de Gestar Salud, uno de los gremios más importantes en el tema de salud y de las EPS. Carmen Eugenia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bien, brevemente, Carmen Eugenia es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y además magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado. No vamos a contar su hoja de vida completa en el Ministerio de Salud porque transcurriría la media hora completa, pero sí decir que a lo largo de una larga y productiva carrera pública llegó a ser viceministra de Protección Social de 2015 a 2018 y después defensora en temas de salud en la Defensoría del Pueblo. De manera que con Carmen Eugenia vamos a profundizar en los temas importantes que están hoy en el debate nacional sobre la salud y estábamos hablando antes de cámaras, ella ha tenido una experiencia personal y familiar que es relevante en temas de salud. Carmen Eugenia, empecemos por los antecedentes lejanos y nos vamos acercando poco a poco. ¿Cómo era la salud antes de la Ley 100 de 1993 y cómo es hoy? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, antes de la Ley 100 del 93, teníamos el Seguro Social. El Seguro Social nace hacia el año 46, 47 y permitía el aseguramiento en salud de las personas que tenían un empleo formal en las empresas privadas. Había también unas cajas de previsión social que aseguraban de cierta manera, prestaban o gestionaban los servicios de salud para los empleados públicos. No había núcleo familiar incorporado dentro de este aseguramiento y existían otras personas que tenían alguna capacidad de pago y que accedían a seguros privados. Ya existían antes de la Ley 100 las medicinas prepagadas y los otros, los pobres y vulnerables, pues acudían a los hospitales públicos tratando de gestionar o de acceder a servicios de salud cuando sentían algún síntoma, pero era un esquema muy distinto. ¿Qué porcentaje, Carmen Eugenia, discúlpame, te interrumpo ahí, tenían plan de salud y qué porcentaje no lo tenía? Aproximadamente la cobertura realmente era muy baja. Era cercana más o menos al 20% de la seguridad social en salud. Las personas pobres tenían que acudir a los hospitales públicos. Esos hospitales públicos pues son los que hoy conocemos, de propiedad de los departamentos, de los municipios, pero también había una presencia importante de legados de la Iglesia Católica en general, que obraban también en ese ejercicio de poder garantizar o brindar servicios a las poblaciones más vulnerables. El problema de ese esquema era que, digamos, era hasta que se anotara el presupuesto y si se podía o no se podía, digamos, atender, si había capacidad para atender. Entonces, digamos que ese esquema, en el fondo, no era un esquema para las personas menos, digamos, las más vulnerables, no era un esquema que garantizara en sí un derecho individual, ¿sí? Era a la salud. Ahí tenían una posibilidad de acudir a los... Nadie estaba seguro si lo iban a atender o cómo lo iban a atender. Nunca estaba alguien seguro si lo iban a atender o no, porque dependía mucho de las capacidades y de los presupuestos. ¿Cómo es hoy el sistema? Hagamos un salto largo. ¿Cómo es hoy el sistema? ¿Qué cambió? ¿Cuál es el fundamento de lo que tenemos hoy en salud en Colombia? Lo fundamental, y eso pues deriva de la Constitución del 91, pero también, digamos, es el arreglo institucional que hacen las leyes, porque han sido varias las leyes que han
tratado de hacer un arreglo, una organización de un sistema, cambia ese concepto de derecho individual, el seguro de salud. Ese derecho individual que tú sabes que en una base de datos o en un registro está tu nombre con un derecho y que el Estado colombiano reconoce unos recursos por ese derecho y que tú llevas ese derecho donde quieras ir. Pueden ser entidades de aseguramiento que se llaman acá EPS, públicas o privadas. Correcto. Entonces, esa es la gran diferencia, la diferencia de ese derecho. Y por otro lado, otros temas como la cobertura familiar. O sea, prácticamente el 99% de los colombianos tienen un plan de salud. Todo el 99% de los afiliados tienen derecho a un plan de salud que es muy completo, cubre prácticamente todas las enfermedades, las patologías, cubre una gran gama de medicamentos, yo diría todos los que están prácticamente disponibles en el país, incluso algunas innovaciones tecnológicas, y cubre procedimientos e insumos. Entonces, digamos que pasamos, yo diría relativamente corto tiempo, porque 30 años para los sistemas de salud y para, digamos, esa consolidación de un sistema es poco tiempo. Hay otros sistemas que duran mucho más tiempo en consolidarse. Entonces, digamos que tuvimos en el tránsito entre lo que no habían muchas garantías, no había garantía para la familia, las personas pobres no tenían mayores derechos, pasamos a un sistema donde los derechos son importantes, el derecho individual, en muchos casos fue el primer subsidio o el primer derecho que se materializó después de la Constitución del 91 para una persona. Entonces, por eso las personas valoraban tanto ese carnet. En esa época, hoy tenemos pues otras formas de identificar la cédula, no es necesario el carnet, pero en esa época, cuando se entregaba un carnet del régimen subsidiado para las personas pobres y vulnerables, esas personas valoraban muchísimo el carnet, porque muchas veces era lo único que el Estado les había dado como subsidio. Entonces, ahí el cambio es total. Y por otro lado, tener ese concepto de familia, de núcleo, porque en las cajas de previsión social de los que tenían empleo formal a través del Estado, en esas cajas la familia usualmente no tenía derecho. En el mejor de los casos era el parto, el niño menor antes de que cumpliera un año, pero no había una cobertura permanente. Entonces muchas personas tenían patologías graves, a veces no se identificaban, las personas terminaban complicadas y muchas veces muriéndose en sus casas sin que nadie supiera, sin que nadie los atendiera, sin que ni siquiera nadie supiera de qué murieron, sin convertirse ni siquiera en una estadística de enfermedad muchas veces, porque no había diagnóstico. Entonces digamos que el cambio sí es significativo. Centrémonos en este momento. Hoy, en medio de una discusión nacional del tema de la salud, ¿tú dirías que la salud en Colombia, el sistema de salud en Colombia está en crisis? Yo no diría que el sistema de salud está en crisis. ¿Qué diría yo? Y ahí de pronto me remonto un poquito más atrás. Claro que sí. Hay una transición larga. ¿Sí? ¿Y por qué se da esa transición? Primero, porque la organización de un sistema de salud con nuevas instituciones toma tiempo. Segundo, porque los recursos son finitos. Entonces, cada gobierno, desde el año 93, ha venido aportando y creciendo sus presupuestos de salud, y en esa medida ha existido lo que la Corte ha señalado muchas veces, que es la progresividad. Correcto. ¿Sí? Entonces, los derechos se han ido adquiriendo poco a poco, se han venido destinando presupuestos poco a poco, y llegar a una cobertura universal, técnicamente universal, se dio hace muy pocos años. ¿Sí? Aquí también ha habido decisiones de gobiernos. Hay unos gobiernos que han tenido un énfasis en algo, otros que han tenido otro tipo de énfasis, pero finalmente todos han ido en una línea en que es importante
garantizar que todos los colombianos tengan ese derecho, tanto los que contribuyen al régimen contributivo de salud como los que no contribuyen, que pertenecen al régimen subsidiado. ¿Y por qué esa clasificación? Hoy en día no en los derechos, sino porque hay unos que pagan y otros que no pagan. Por eso uno se llama contributivos y otros subsidiados. Pero si vamos a verlo en términos de operación, y procesos, pues los procesos están muy estandarizados. Si vamos a verlo por beneficios, el plan obligatorio de salud o el plan de beneficios, como lo denominan ahora, es el mismo para los del régimen subsidiado que para los del régimen contributivo. Hay una diferencia en los beneficios que otorga la seguridad social. Esa diferencia tiene que ver con las prestaciones económicas, es decir, el recurso que se reconoce por las incapacidades por enfermedad general y los recursos para la licencia de maternidad. Eso se otorga a quienes contribuyen, a los aportantes, ¿sí? Y eso es un beneficio también de la seguridad social y todavía, digamos, no se está reconociendo en el caso de los afiliados al régimen subsidiado porque eso está ligado con el aporte. Pero en todos los demás temas hay una igualdad. O sea, creo que es el criterio no solamente eficaz, hay igualdad. Uno fácilmente puede ver, y lo vi yo, te puedo contar una anécdota. Por favor, adelante. Bueno, me destruí un brazo un día, me caí, ¿sí? Ajá. Y me estaban haciendo unas terapias especializadas en un hospital de Bogotá que no voy a mencionar, un hospital privado sin ánimo de lucro, y todos los días tenía que ir yo a la terapia. Al lado mío se sentaba la mamá de un ministro, que no voy a decir quién es, mejor, estaba yo aquí y llegaba todos los días una persona, una señora, con un niño que también necesitaba rehabilitación, un niño con parálisis cerebral. Llegaba en un vehículo, a veces nos encontrábamos, y yo una vez le pregunté, ¿usted a qué se dedica? Me dijo que era una empleada del servicio doméstico, que trabajaba un día a la semana, que no le pagaban la seguridad social porque trabajaba un día a la semana, pero que estaba afiliada a una EPS del régimen subsidiado y que como habían operado al niño en esa institución y estaba en proceso de rehabilitación, entonces la EPS del régimen subsidiado, ubicada acá en Bogotá, le garantizaba la terapia al niño. Entonces me pareció en la misma sala. Estaba la mamá del ministro, una funcionaria pública de clase media, y estaba una persona y un hijo de pobre y vulnerable que tenía la oportunidad incluso del transporte para poder llevar a su niño a las terapias. Entonces esas cosas no son casos aislados, esas cosas pasan y pasan todos los días. Otro caso le puedo contar. Por favor, adelante. Hay hospitales que se han especializado en la atención de niños con cáncer. He visto más de un caso, no solamente como funcionaria del Ministerio de Salud, sino como defensora del pueblo. Correcto. Casos donde el niño, un niño que tenga cáncer, una leucemia compleja, es atendido y es intervenido, le hacen el trasplante de médula, el tratamiento que requiere, en la misma institución que le hacen al niño de un gran empresario del barrio. No hay diferencia, hay igualdad. Es un hay igualdad. Con Entonces, igualdad. Hay igualdad. Si y hay acceso. A ver, vámonos por algunos de los elementos que dice la Ley Estatutaria de Salud. Entonces hablemos, por ejemplo, del tema de la accesibilidad. Correcto. La accesibilidad no siempre se da. Y no siempre se da, ¿por qué? Por muchos factores en la historia larga de este sistema. A veces porque ciertas entidades no podían entrar a algunos territorios por efecto de la violencia que vivíamos. Eso se ha ido, eso ya digamos es un tema muy superado. Un tema que ha evolucionado bien. Que ha evolucionado positivamente. No hay accesibilidad por la geografía. Ese tema también ha evolucionado porque cada vez hay más vías de comunicación. Hay una brecha terrestre entre la atención rural, digamos, sí, y la atención urbana. Puede haberla por accesibilidad, puede haberla por disponibilidad, que es otro de los elementos, ¿sí?
Entonces, en Bogotá, por ejemplo, tiene una disponibilidad, una oferta de prestadores públicos y privados muy grande. El Valle también, Cali, Medellín, Bucaramanga, otras ciudades intermedias también la tienen, pero en ciertos municipios pequeños, en ciertos departamentos, esa disponibilidad no existe. Y cuando esa disponibilidad no existe, muchas veces, si tuviéramos un plan maestro de infraestructura pública, que no lo tenemos hoy en día, pues el Estado debería llegar donde el privado no llega con esta oferta pública, privada, pero hay formas de permitir el acceso a los mayores niveles de complejidad. Y no va a ser posible pensar en que en todas partes del país, en todos los municipios, vamos a tener unas unidades renales o vamos a tener servicios completos para el tratamiento de cáncer. Eso es imposible pensarlo en ese país y en cualquiera del mundo. Siempre va a haber que ascender a los servicios de salud, y la disponibilidad siendo limitada, la ventaja que tiene la EPS y que tiene el esquema de la EPS es la organización de la red. Entonces, esa organización le permite tener una forma digamos, de red donde es una red, un hospital, un consultorio, una droguería, un dispensador de medicamentos, porque hoy se dispensa medicamentos de manera masiva. Todos los servicios desde el diagnóstico, si hay cirugía, el postoperatorio. Si en medio de esa evaluación le identifican un problema grave de salud, que solo se atiende en los grandes urbes, porque hay una tecnología que no en todas partes podemos tener, y no en todas las partes del mundo es así, digamos, es lo mismo. O sea, al crear esa red de los prestadores de salud, se crea un mejor servicio. Esa red crea un mejor servicio, pero al punto que quiero ir es que hay problemas de disponibilidad, pero esos problemas de disponibilidad se van resolviendo. ¿Cómo se resuelven? Se resuelve con las redes armadas. ¿Quién arma las redes? Las arman las EPS, que es hoy en día una de sus principales funciones. Entonces, si se captura a un niño que tiene un problema aparentemente muy complejo y hay que escalarlo a otros niveles de complejidad, donde le atienden una enfermedad, por ejemplo, de alto costo, hay que hacerlo, y las EPS tienen esa obligación y lo hacen. Lo llevan a la ciudad que corresponda, con su transporte, con su acompañante, para que llegue a los servicios que se necesitan. Carmen Eugenia, me estabas diciendo que no estamos en una situación de crisis. ¿En qué momento estamos? ¿Hay que hacer algunas reformas? ¿Hay que hacer algunas mejoras al sistema de salud colombiano? ¿Cuáles? ¿En qué campos? Bueno, Ricardo, creo que no estamos en una situación de crisis, más bien estamos, en mi concepto, en el mejor momento de la transición, que ha sido larga, desde que arrancó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, como lo conocemos hoy, hasta hoy. Yo decía que todos los gobiernos han tratado de generar mayores recursos, tomar medidas para que esto sea mejor. Hace unos años el tema era que no teníamos toda la cobertura. ¿Por qué no teníamos toda la cobertura? Porque no habían recursos. Los gobiernos tomaron decisiones de invertir más en salud, y eso fue importante. En algunos momentos, los afiliados al régimen subsidiado de salud tenían menos de la mitad de los beneficios del plan de beneficios que lo que tienen los afiliados al régimen contributivo. Obviamente era un tema de desigualdad, pero no había recursos, pero se tomó la decisión y se hizo la consecución de los recursos en el pasado para que esos planes fueran iguales. Otra diferencia: en el pasado el régimen subsidiado de salud funcionaba a través muy gestionado por los municipios, que suscribían contratos con las EPS del régimen subsidiado. Eso a veces generaba demoras en el flujo de recursos. Eso no le pasaba al contributivo, sí al subsidiado. Correcto. Se toman unas decisiones. Una de las decisiones más importantes es la creación de la ADRES, que permite el giro directo, ¿sí? Entonces, digamos que yo diría que otra cosa, las reglas de operación
para el régimen, para las EPS que actúan fundamentalmente en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado son las mismas. Entonces hemos llegado a un momento donde casi todo es igual. Entonces, para mi concepto, estamos en uno de los mejores momentos. Creo que debemos, bajo el punto que estamos hoy, que era lo que se pensaba de este nuevo sistema, deberíamos evaluar lo que va a pasar, porque por fin tenemos todas las condiciones que habíamos pensado. Igualdad en los beneficios, operación igual, giros a través de una entidad como la ADRES, muchas condiciones que hoy nos permiten pensar que estamos en el punto, digamos, cero de una transición supremamente larga. ¿Qué cosas transición de 30 años. Más o menos. ¿Qué cosas hay que mejorar? Entonces ahí me voy a una ley que fue muy importante, que ha sido importante y que todavía tenemos que seguir trabajando, la ley estatutaria de salud. Entonces, ¿qué temas tenemos que mejorar? Disponibilidad. ¿Sí? Disponibilidad ¿en dónde? En esos municipios más pequeños, rurales, donde el Estado es el que llega. ¿Sí? Correcto. Los particulares no van a llegar a ser allá una clínica, etcétera. Entonces el Estado tiene que llegar donde no llega nadie más. Entonces tenemos, y creo que en eso ha planteado el gobierno nacional, que va a hacer unas inversiones para adecuar la red pública a las condiciones que exige hoy el modelo de atención que está planteando el gobierno. Eso hay que hacerlo. Perfecto. Eso hay que hacerlo y nos falta. Entonces, otro tema es formación del talento humano. Correcto. Formación en cuanto a que el médico general, el médico que está empezando su vida laboral, tenga mayor resolutividad y pueda actuar en el beneficio de las personas con mayor prontitud. Pero también faltan algunas especializaciones, ¿sí? Incluso acá en Bogotá a veces no hay citas, no hay agendas, ni para el régimen contributivo, ni para el régimen subsidiado, ni para los seguros privados. Entonces sí tenemos que evaluar cuáles son esas diferencias, donde hay que profundizar y entrar claramente en una conversación con las sociedades científicas, con los centros académicos, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, para que rápidamente empecemos a formar ese talento humano. No puede seguirse fugando talentos importantes en Colombia. Hay millones de casos donde los estudiantes salen, no consiguen cómo hacer una especialización y se van del país. Se van del país a formarse. El talento humano colombiano es muy bueno. La formación del talento humano en las universidades que tenemos es muy bueno. Lo valoran mucho por fuera. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para tener ese talento humano acá, esforzarnos por recuperarlo y permitir mejores condiciones. Carmen Eugenia, mencionaste los giros de la salud a través de ADRES. ¿Es suficiente esos giros a través de ADRES o necesitamos otras fuentes? Bueno, aquí hay que dividir el tema financiero en dos. El corriente. En cuanto al corriente, yo creo que esa solución, esa alternativa que se da en la ADRES del giro directo, funciona muy bien. Eso es actual. Eso es actual. Pero sí hay unas deudas represadas, y frente a esas deudas represadas, ¿cómo las cubrimos? No las podemos cubrir con el corriente porque descalzamos el futuro inmediato. Entonces, lo que debemos hacer y que está previsto en las normas que hoy regulan el sistema es que esas deudas anteriores, viejas, muchas de ellas envejeciendo, deben cubrirse con recursos que consigan los socios, ¿sí? Los dueños de las EPS, sean públicos o privados o sin ánimo o con ánimo de lucro. No importa, hay que conseguir la plata para sanear esa parte que lleva algún tiempo y que no se ha podido sanear. El gobierno pasado, tú me corriges, tuvo la idea de una ley de punto final para sanear deudas en salud. Sí, particularmente las deudas estatales. Lo que venía de las tutelas. Lo que venía de las tutelas y de los
comités técnicos científicos, que no era parte del plan de beneficios, Correcto. que lo debía pagar por el Estado a través del FOSIGA, hoy de la ADRES, pero también a través de los departamentos y distritos. Entonces el gobierno toma ¿Esa idea está vigente? Sí, esa idea está vigente, una decisión de conseguir unos recursos para poder sanear esas deudas. Lo que hay que hacer es finiquitar ese proceso no ha llegado a su final. Entonces, ojalá podamos entre todos acelerar el paso, porque ahí hay una responsabilidad de propiciar una información de las entidades de aseguramiento y hay otras responsabilidades del Estado de que los procesos de revisión sean muy rápidos y que se consigan los recursos. Sanear eso es importante para que esos recursos se vayan todos a pagar las deudas viejas, las deudas que han venido envejeciendo. Correcto. Tú dirías, estás hoy en día al frente de un gremio importante de EPS, ¿cuál es el mayor reto hoy que tienen las EPS? Y algún comentario, digamos, de lo que ha sido a lo largo de estos 30 años la evolución de la EPS en el sistema de salud de Colombia. Bueno, nosotros tenemos dos retos. Uno inmediato, y es el cierre fiscal. Cada vez tenemos mayores estrecheces en términos de que las frecuencias de uso de servicios han aumentado, los precios de los servicios están aumentando por la devaluación, por la inflación, por otros factores, muchos de ellos externos, pero es la realidad que tenemos. Entonces ahí hay una estrechez que tenemos que discutirla y poder discutirla con el gobierno con argumentos técnicos. Y tenemos otra, digamos, urgencia de poder conversar con el gobierno nacional sobre la reforma que se ha planteado para mejorar. Aquí hay instituciones entre las EPS que han venido digamos, acumulando capacidades. Hay mucho personal de la salud, otro tipo de profesionales, hay procesos, hay inversiones que se pueden, digamos, mejorar y que son capacidades que ya tiene el Estado colombiano y que hay que ponerlas al servicio de los ciudadanos. Desde el punto de vista del momento que vivimos, cuando se habla de la reforma de la salud, ¿qué instituciones, digamos, hoy se mantienen? Se mantienen las EPS, se mantiene un apoyo de entidades públicas, pero esto tiene que ser una coordinación. Esto no podemos volver a un sistema público donde, pues, lo vimos al comienzo, la cobertura era mínima. Tenemos que mantener una dinámica de servicio que llevamos en estos 30 años. Yo creo que todos estamos en el mismo objetivo, todos los actores del sector y el gobierno nacional, y es hacer el mejor sistema de salud para la gente. Todos estamos en eso. Entonces, en ese orden de ideas, hay unos actores, hay unas funciones que desarrollan las EPS que cualquiera sea el sistema van a seguir necesitándose. Hay unos prestadores que hacen un trabajo importantísimo, lo fundamental que es el personal de la salud y otros trabajadores del sistema de salud que trabajan en EPS, en otras organizaciones, que digamos que tenemos que aprovechar. ¿Sí? Tenemos que aprovechar esas capacidades, como ya lo dije, y tenemos que trabajar en conjunto para buscar el mejor sistema de salud que los colombianos merecen. Ese sería como el planteamiento. Habrá muchas cosas por mejorar, entre esas cosas que de pronto están reguladas y no se han hecho. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la atención primaria de salud, ¿sí? Y se ha hablado desde siempre. Yo leí documentos y he estudiado mucho desde el inicio de la Ley 100. Entonces, esos programas de atención primaria en salud que estaban previstos, por algunas circunstancias que no vale la pena discutir ahorita, no se han dado. No se han dado. Hoy se está hablando de un programa preventivo y predictivo. Recientemente lo lanzó el gobierno allá estuvimos en Aracataca. Y entonces se está hablando de ese programa preventivo y predictivo. Y ahí hay mucho que celebrar por un lado, pero también hay mucho que aprender, porque las organizaciones, las EPS y los prestadores han tenido que acoplarse a algunos modelos de atención primaria en salud, de gestión en la ruralidad, que han sido exitosos. Entonces, con este programa que pretende ser masivo
y estructurado y con unas grandes inversiones, creo que es la oportunidad para que todos lo hagamos mejor. Por eso celebro esto, pero tenemos que tener en cuenta que hay unos retos. Esos retos uno pudiera decir que son formación del talento humano. Correcto. El otro, grandes inversiones que tendremos que hacerlos. Ojalá, pues ha anunciado el gobierno que va a hacer una inversión pública importante, pero también el privado tendrá que hacer inversiones. Tecnologías de las comunicaciones e información, porque estos grupos que van a estar sobre todo en el primer nivel, en la ruralidad, tendrán que conectarse y conectar al ciudadano con el asegurador, con quien le gestiona la salud, con el que le organiza la red. Entonces, si esas condiciones están, que creo yo que es un reto, pero lo podemos hacer entre todos, yo creería que en el corto plazo por fin podemos tener un modelo de atención primaria en salud enfocado en las personas, que lleve salud a las personas. Por fin lo podremos tener, pero para esto sí se necesita el esfuerzo de todos. Y las experiencias, tenemos que mirar las experiencias. Por eso es importante que los que hoy están en la autoridad, quienes ejercen la autoridad pública, bien sea en lo territorial o en el orden nacional, miren todas esas experiencias que a veces no se publicitan porque no ha habido la oportunidad ni la necesidad, pero hoy tenemos que mirar lo que hay. Colombia tiene un gran desarrollo en esas experiencias, de pronto no estandarizadas y de pronto no en todo el país, pero tiene un gran desarrollo. Carmen Eugenia, para cerrar esta grata y profunda conversación, tú tuviste la confianza de mencionarme antes de iniciar la entrevista que en tu familia hubo un caso grave de cáncer antes de la Ley 100 y uno después de la Ley 100. ¿Por qué no nos relatas brevemente esa experiencia si estás de acuerdo? Ricardo, sí lo voy a hacer. A veces me duele un poco hablar de esto. Entiendo. Pero lo voy a hacer. Mi papá tuvo cáncer hacia el año 87. ¿Sí? Mi papá ya murió hace más de 20 años. Y en esa época, digamos, no había este tipo de seguros donde tienen una gama de beneficios tan amplio. Y realmente cuando se habla del tema de la protección financiera, puedo decir que la diferencia entre atender el cáncer de mi hermana y mi mamá, más reciente, y la diferencia de afrontar el cáncer de mi papá fue del cielo y la tierra. Nosotros tuvimos una pequeña quiebra familiar, pues no tenemos, digo pequeña porque no teníamos mucho patrimonio, entonces, pero lo que mi papá había trabajado, que era un empleado público, tuvimos que invertirlo en esa recuperación de ese cáncer tan doloroso. Entonces yo sí que creo y soy testigo de la protección financiera de las familias que genera el sistema actual. El caso de mi mamá y de mi hermana fueron muy distintos, entonces por eso valoro tanto este seguro universal y creo que muchas personas podrán decir lo mismo y contar miles de experiencias en el mismo sentido. Gracias, Carmen Eugenia, por este testimonio personal, un par de ejemplos muy valiosos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estuvimos con Carmen Eugenia Dávila, actualmente directora ejecutiva de Gestar Salud, uno de los gremios más importantes del sistema de salud en Colombia. Gracias por estos minutos, por este tiempo, y seguimos en este proceso de discusión de la salud.